¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, de tu fe inquebrantable y de tu profundo dolor, la justicia divina parece tardar en llegar cuando tu hogar ha sido deshecho por una fuerza externa, por la acción de otra persona? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un secreto, un poder oculto en las Escrituras que pocos conocen, capaz de revelar cómo la justicia de Dios opera de manera implacable, pero a su tiempo, sobre aquellos que osan destruir la santidad de un hogar, transformando tu dolor en testimonio y tu desolación en la certeza de la intervención divina? Amados hermanos y hermanas en Cristo, sé que muchos de ustedes han caminado por valles de sombra, sintiendo la punzada de la traición y el dolor de ver sus sueños y su estabilidad quebrantados. Entiendo que, en lo profundo de su corazón, anhelan no solo consuelo, sino también la seguridad de que la balanza de la justicia de Dios se inclinará a su favor. Este no es un tema ligero, es un llamado a la fe, a la esperanza y a la comprensión de que, incluso en los momentos más oscuros, el Señor de los ejércitos tiene un plan. Hoy, el Espíritu Santo nos guiará a través de revelaciones impactantes que te mostrarán no solo cómo Dios interviene, sino por qué lo hace de maneras que quizás nunca imaginaste. Hay un propósito divino en cada lágrima, en cada decepción, y sí, también en la forma en que el Señor trata con aquellos que siembran discordia y destrucción. Este video no es solo un estudio, es un faro de luz para tu alma herida, una promesa de que no estás solo y de que la justicia divina es más real y poderosa de lo que puedes concebir. Prepárate para descubrir verdades que transformarán tu perspectiva, aliviarán tu carga y te llenarán de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te prometo que lo que estás a punto de aprender, especialmente la penúltima enseñanza de hoy, podría ser la clave para recibir una bendición inesperada en tu vida. Sé que muchos de ustedes han llegado hasta aquí con el corazón apretado, buscando una palabra de aliento, una señal de Dios. Y sí, Él les está hablando ahora mismo. Pero para que esta palabra eche raíces profundas, quiero pedirte un pequeño acto de fe y compromiso antes de que comencemos nuestro estudio. En este momento, te invito a comentar la frase: la justicia de Dios prevalece. Hazlo no solo como un comentario, sino como una declaración de tu fe, un anclaje para tu espíritu. Al hacerlo, estás sellando un pacto contigo mismo y con el Padre Celestial. Y mientras estás ahí, podrías también darle me gusta a este video. Cada me gusta no es solo un clic, es una semilla que siembras. Al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más hermanos y hermanas que, como tú, necesitan escuchar esta verdad, necesitan saber que la mano de Dios está obrando. Felicidades por ser parte de esta comunidad que difunde la palabra de Dios. Es un honor tenerte aquí, sirviendo con nosotros. Este acto tan simple conecta directamente con el tema de hoy. Al extender la mano para ayudar a otros a encontrar consuelo y dirección, la providencia de Dios también se extiende hacia ti, abriendo caminos de sanidad y restauración. Hay muchas personas que usan nuestro contenido como su apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Así que tu participación desde el principio es crucial. Antes de sumergirnos en la palabra, te pido que comentes la frase paz en Cristo. Este será nuestro saludo, nuestra afirmación de unidad y nuestra preparación espiritual para el viaje que estamos a punto de emprender. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para recibir una bendición trascendental en tu vida. No te detengas, no te distraigas. Estás a punto de comenzar un estudio que cambiará tu entendimiento y tu esperanza. Amados hermanos y hermanas, después de haber sembrado la semilla de la fe con nuestra introducción, nos adentramos ahora en el primer pilar de nuestra reflexión. Piensen en un muro.
no solo de ladrillos y argamasa, sino un muro de soberbia, de injusticia, de aquello que se levanta desafiante contra la voluntad de Dios. Así era Jericó, una ciudad fortificada, impenetrable a los ojos humanos, un símbolo de la resistencia del enemigo. Pero, ¿qué nos enseña esta historia milenaria sobre las Jericós en nuestras propias vidas, especialmente cuando la destrucción ha tocado la puerta de nuestro hogar? La historia de Jericó, Josué 6, no es solo un relato de estrategia militar divina. Es una poderosa parábola sobre cómo Dios opera cuando las barreras humanas parecen insuperables. Israel había cruzado el Jordán, un milagro en sí mismo, pero ante ellos se alzaba Jericó, una fortaleza que representaba un obstáculo formidable para la promesa de la tierra prometida. ¿Acaso no nos sentimos así a menudo? Hemos superado grandes pruebas, hemos visto la mano de Dios en otras áreas de nuestra vida, pero de repente nos encontramos frente a un muro que parece inquebrantable, una situación que nos roba la paz y nos hace dudar de la justicia divina. En el contexto de un hogar destruido, ese muro puede ser la amargura, el resentimiento, la sensación de impotencia o incluso la aparente impunidad de quien causó el daño. Dios no les pidió a los israelitas que construyeran arietes o que idearan complejas estrategias de asedio. Les pidió obediencia, fe y un acto de adoración. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día tocando las trompetas no tenía sentido desde una perspectiva militar. Pero desde la perspectiva divina, era un acto de fe radical, era un reconocimiento de que la batalla no era suya, sino del Señor. Aquí radica una verdad profunda para nosotros. Cuando nuestro hogar ha sido atacado y destruido por la acción de otra persona, nuestra primera reacción puede ser buscar venganza, idear planes para que la justicia humana se manifieste o simplemente caer en la desesperación. Sin embargo, el ejemplo de Jericó nos llama a una postura diferente. Nos llama a marchar en fe, a rodear nuestra Jericó personal con oración constante, con alabanza, con la certeza de que Dios ya ha decretado la victoria. No es nuestra fuerza, ni nuestra astucia, ni nuestra capacidad de manipular las circunstancias lo que derribará los muros. Es la obediencia a la voz de Dios y la confianza en su poder. Piensen en la mujer que, con sus acciones, ha derribado los cimientos de su hogar. A los ojos humanos puede parecer que ha triunfado, que sus muros de engaño y maldad se mantienen firmes. Pero así como los muros de Jericó cayeron no por la fuerza del hombre, sino por el poder de Dios manifestado a través de la fe y la obediencia, así también caerán las fortalezas de aquellos que se oponen a la voluntad divina. La paciencia de Dios no es inacción, es la preparación para una manifestación gloriosa de su justicia. Esta historia nos enseña que hay batallas que no se ganan con espadas, sino con la voz de Dios y el sonido de la fe. Cuando sentimos que la injusticia nos ahoga, que la impunidad de otros nos desespera, debemos recordar a Jericó. Debemos seguir marchando en oración, clamando a Dios, confiando en que, en su tiempo perfecto, Él hará caer los muros que nos oprimen. La caída de Jericó fue un testimonio público del poder de Dios, una demostración de que nada es imposible para Él. De la misma manera, la justicia que Él traerá a su vida será un testimonio público de su fidelidad, una señal para el mundo de que Él es el defensor de los justos y el juez de los malvados. No se desanime, los muros caerán. 2. La historia de Tamar y Judá, una sombra de justicia oculta. Amados, para entender cómo Dios actúa con aquellos que destruyen la armonía de un hogar, debemos sumergirnos en historias que a primera vista podrían parecer complejas o incluso escandalosas, pero que encierran principios divinos profundos. Hoy,
Vamos a explorar un relato del Antiguo Testamento que nos revelará la paciencia divina y la inevitable llegada de su justicia, aunque no siempre de la manera que esperamos. La historia de Tamar y Judá en Génesis 38. Imaginen por un momento a Tamar, una mujer que entró a la familia de Judá, hijo de Jacob. Primero se casó con el primogénito de Judá, pero la Biblia nos dice algo crucial. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo mató. Génesis 38, 7. Una verdad dura. ¿Por qué? Porque sus acciones, su maldad, no solo afectaban su vida personal, sino que probablemente también tocaban la santidad del hogar y las expectativas divinas sobre su descendencia. Aquí vemos el primer indicio de cómo la mano de Dios puede intervenir cuando hay una perversión de lo que es justo y recto en el ámbito familiar. Según la costumbre levirato, Onán, el segundo hijo de Judá, debía tomar a Tamar por esposa para levantar descendencia a su hermano. Pero Onán, movido por el egoísmo y la avaricia, temiendo que los hijos no fueran suyos y que la herencia se dividiera, actuaba de una manera que era mala ante los ojos de Jehová. Génesis 38:10. Y nuevamente, el Señor lo mató. Aquí la destrucción no vino directamente de una mujer que destruyó un hogar, sino del quebrantamiento de un principio divino relacionado con la continuidad familiar y la responsabilidad. La mano de Dios actuó porque Onán, con su desprecio, estaba subvirtiendo un diseño sagrado. Ahora, pensemos en la desesperación de Tamar, dos maridos muertos en la misma familia. Judá, el suegro, temiendo que Tamar fuera la causa de la muerte de sus hijos, le dice que espere hasta que Sela, su hijo menor, crezca. Pero el tiempo pasa, y Sela no le es entregado. ¿Pueden sentir la frustración, la injusticia que Tamar experimenta? Ella, una mujer que solo buscaba su derecho y un lugar en la línea familiar, se encuentra en un callejón sin salida, marginada y engañada por su propio suegro. Aquí es donde la historia toma un giro sorprendente y para algunos confuso. Tamar, con astucia y determinación, idea un plan para obtener la justicia que se le ha negado. Se disfraza de prostituta y se sienta en el camino por donde Judá pasaría. Judá, sin reconocerla, se acerca a ella. Como garantía del pago, le deja su sello, su cordón y su bastón, sus símbolos de autoridad e identidad. ¡Qué ironía! Aquel que le había negado su derecho, ahora entrega sus propios emblemas a quien buscaba justicia. Cuando la verdad sale a la luz que Tamar estaba embarazada y que el padre era Judá, la reacción inicial de Judá es de furia. Él, que había fallado en su promesa, ahora se siente ultrajado. Pero aquí está la clave, mis hermanos. Cuando se le informa que Tamar actuó de esa manera porque no le había sido entregado Sela, Judá pronuncia una frase poderosa. Ella es más justa que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Génesis 38:26. ¿Entienden la profundidad de esto? Judá reconoce su propia falta, su propio incumplimiento. Tamar, a pesar de sus métodos poco convencionales, actuó por un deseo de justicia y de cumplir con un propósito que le había sido negado injustamente. La justicia divina, en este caso, no vino como un rayo desde el cielo sobre Tamar, sino como una revelación de la verdad y el reconocimiento de la rectitud en medio de una situación compleja. Y el resultado, los hijos gemelos de Tamar y Judá, Fares y Sara, continuaron la línea mesiánica, la línea de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo Dios trata con aquellos que destruyen un hogar, o en este caso, subvierten la justicia en el seno familiar? Primero, que la maldad y el egoísmo que corrompen las relaciones familiares no pasan desapercibidos para Dios. Y Onán experimentaron su juicio directo. Segundo,
que la justicia de Dios puede operar a través de caminos que no comprendemos del todo, utilizando incluso situaciones inesperadas para traer a la luz la verdad y restablecer lo que ha sido violado. Judá, quien había sido la fuente de la injusticia hacia Tamar, es quien finalmente reconoce su propia falta. Tal vez te sientes como Tamar, engañado, ignorado, con tu hogar en ruinas y esperando que Dios actúe. Quizás no vemos la intervención divina como un castigo instantáneo sobre la otra persona, pero esta historia nos asegura que la justicia de Dios, tarde o temprano, revelará la verdad, expondrá la injusticia y, lo más importante, cumplirá sus propósitos a pesar de las fallas humanas. La mano de Dios se mueve, a veces de manera discreta, a veces a través de las consecuencias naturales de las acciones, para restaurar el orden divino. Confía en que Él ve tu dolor y que su justicia, aunque a veces velada, siempre prevalecerá. Amados hermanos, si la historia de Tamar nos mostró la justicia operando en medio de la injusticia humana, hoy quiero llevarlos a una narrativa que resuena profundamente con el corazón afligido, la historia de Ana, que encontramos en 1 Samuel, capítulos 1 y 2. Esta historia no trata directamente sobre una mujer que destruyó un hogar en el sentido de una intrusa, sino sobre la angustia de un hogar incompleto, la provocación de una rival y, lo más importante, la manera en que Dios responde a la oración de un corazón quebrantado y cómo Él puede silenciar la voz de aquellos que se levantan para humillar. Imaginemos a Ana. Ella era una de las 2 esposas de Elcana, un hombre piadoso que anualmente subía a Silo para adorar al Señor. Pero Ana vivía con una profunda tristeza. No podía tener hijos. En aquel tiempo, la infertilidad era vista no solo como una aflicción física, sino casi como una deshonra, una señal de desfavor divino. Y para colmo, Elcana tenía otra esposa, Penina, quien sí tenía hijos. Pero Penina no era una figura de consuelo. La Biblia dice que la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová le había cerrado la matriz. 1 Samuel 1:6. Pueden sentir el dolor de Ana. Cada año, cuando iban a la casa de Dios, Penina la provocaba, la humillaba por su esterilidad. ¡Qué herida tan profunda debe haber sido! No solo el anhelo de un hijo, sino también la constante burla, la humillación pública por parte de la otra mujer en su hogar. Esto no era una destrucción por un acto físico de adulterio, sino una erosión constante de la paz y la dignidad en el seno de la familia, provocada por una persona que con sus palabras y actitudes desarmonizaba el ambiente. Pero Ana, en lugar de hundirse en la desesperación o buscar venganza, hizo algo extraordinario. Llevó su dolor directamente a Dios. Ella fue al templo y allí, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Su oración no fue una simple petición, fue un clamor desde lo más profundo de su ser, un derramamiento de su corazón. Ella hizo un voto al Señor. Si le daba un hijo varón, lo dedicaría a él todos los días de su vida. El sumo sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. ¡Qué malentendido! Pero Ana, con una dignidad asombrosa, le explicó su angustia. Y Elí, movido por la sinceridad de su alma, le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Y aquí es donde vemos la mano de Dios obrando de manera poderosa. La Biblia nos dice que Ana ya no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Hubo un cambio en su espíritu incluso antes de que la bendición física se manifestara. Esto es crucial, mis hermanos. La fe precede al milagro, y la paz interior puede ser la primera señal de que Dios ha escuchado. Poco después, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. La esterilidad había sido revertida,
Y no solo eso, la voz de Penina, la que humillaba, la que atormentaba. ¿Dónde está ahora? La Biblia no nos da detalles explícitos de su final, pero la exaltación de Ana y el nacimiento de Samuel la colocan en una posición de bendición y honor que silencia cualquier provocación anterior. La justicia de Dios en este caso fue la restauración y la bendición sobre la víctima de la aflicción y la humillación. La mano de Dios no siempre destruye visiblemente a la persona que causa el daño, sino que exalta y vindica a su Hijo fiel, haciendo que la humillación se convierta en una victoria rotunda. ¿Qué significa esto para ti? Que has sufrido la destrucción o la humillación en tu hogar por la acción de otro. Significa que Dios ve tu dolor. Él escucha tus oraciones, incluso aquellas que brotan de la más profunda amargura. Y su justicia puede manifestarse no siempre en la condena explícita del otro, sino en la bendición abundante y la restauración milagrosa de tu propia vida y tu propio hogar. Ana fue reivindicada, y su vindicación no solo le dio un hijo, sino que de ese hijo, Samuel, surgió uno de los más grandes profetas de Israel, un instrumento clave en la historia de la salvación. Así que, amado hermano, amada hermana, si hoy te sientes humillado, si tu corazón está dolido por la acción de alguien que ha dañado la paz de tu hogar, no busques la venganza en tus propias manos. Llévalo a los pies del Señor, como hizo Ana. Clama a Él con toda tu alma. Porque la justicia de Dios puede manifestarse como una restauración tan gloriosa en tu vida, una bendición tan evidente que aquellos que te provocaron serán silenciados por el poder y la gracia de Dios obrando en ti. Tu bendición será tu testimonio más poderoso, y en ella la justicia divina se revelará plenamente. 4. La destrucción de Jericó. Cuando Dios derriba los muros de la opresión. Amados hermanos, hemos meditado sobre la justicia que se revela en situaciones personales y familiares. Ahora, elevemos nuestra mirada y consideremos una historia que nos habla de la intervención divina a una escala monumental. Un relato donde Dios mismo se encarga de derribar estructuras de opresión y maldad que se interponían en el camino de su pueblo. Me refiero a la caída del muro de Jericó, una narrativa poderosa que encontramos en el libro de Josué, capítulo 6. Esta historia, aunque no trata de una mujer destruyendo un hogar en el sentido literal, nos muestra la magnitud del poder de Dios para desmantelar cualquier fuerza que se opone a su voluntad y que amenaza el bienestar y el destino de sus escogidos. Imagina la escena, queridos. Después de 40 años de peregrinar en el desierto, el pueblo de Israel estaba por fin a las puertas de la tierra prometida. Pero ante ellos se alzaba un obstáculo imponente, la ciudad fortificada de Jericó. Sus muros eran gigantescos, aparentemente inexpugnables, símbolos de la incredulidad y la resistencia humana frente al plan divino. Para los israelitas, esos muros representaban no solo una barrera física, sino una montaña de dudas, temores y la aparente imposibilidad de entrar en la herencia que Dios les había prometido. ¿Acaso no te sientes así a veces? ¿No hay muros en tu vida, quizás levantados por las acciones de otros, por la traición, por la injusticia que destruyó la paz de tu hogar? Muros de dolor, de resentimiento, de desconfianza, que parecen impedir que avances hacia la vida plena que Dios tiene para ti. Jericó no era solo una ciudad, era la encarnación de la oposición, la burla a la promesa divina. Pero el plan de Dios para derribar esos muros no fue lo que nadie esperaría. No les dijo a los guerreros que escalaran, ni que construyeran máquinas de asedio, no.
Les dio una estrategia que desafiaba toda lógica militar: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, solo con los sacerdotes tocando las trompetas. Y al 7º día, marcharían 7 veces, y al sonido de una gran trompeta y un grito unánime, los muros caerían. Piensen en esto. ¿Qué significaba marchar en silencio, día tras día, frente a esos muros inmensos? Era un acto de fe radical, una demostración de obediencia incondicional. Era una forma de decirle a Dios: confiamos en tu plan, por ilógico que parezca, por grande que sea el obstáculo. La gente de Jericó, por su parte, debió haber estado perpleja, quizás burlándose. Pero el silencio de Israel era un presagio de la tormenta, la calma antes del juicio divino, y llegó el 7º día. Después de 7 vueltas, al toque de la trompeta y el grito del pueblo, los muros de Jericó se desplomaron por completo. No se abrió una brecha, no se cayeron algunas piedras, cayeron de forma tan contundente que el pueblo pudo subir directamente a la ciudad. ¡Qué demostración del poder omnipotente de Dios! Jericó, esa fortaleza impenetrable que se erigía como un desafío al plan divino y al bienestar de su pueblo, fue desmantelada por una fuerza invisible, por la palabra y la obediencia. ¿Qué nos revela esta historia sobre cómo Dios lidia con aquello que destruye tu hogar o se interpone en tu camino? Primero, que no hay obstáculo demasiado grande para el Señor. No importa cuán fortificados parezcan los muros de la injusticia, del dolor, de la traición que te rodea. Si Dios lo ha prometido, Él tiene el poder de derribarlos. Segundo, que la justicia de Dios no siempre opera de la manera que esperamos. No siempre es un enfrentamiento directo, una batalla campal. A veces es a través de la obediencia silenciosa, de la fe perseverante, de la paciencia en el proceso de Dios, que Él manifiesta su poder. Si hoy sientes que los muros de la aflicción, levantados por aquellos que dañaron tu hogar, te asedian y te impiden ver la luz, recuerda a Jericó. Dios está obrando, quizás de maneras invisibles para ti ahora mismo. Tu obediencia, tu oración, tu paciencia son como esas vueltas silenciosas alrededor de la ciudad. Puede que no veas resultados inmediatos, pero Él está preparando el terreno para una intervención poderosa. La caída de esos muros, sean físicos o espirituales, que te oprimen y te separan de tu paz, está en las manos del mismo Dios que derribó a Jericó. Él puede y quiere hacerlo por ti. Confía en su plan, mantén la fe y prepárate para ver cómo los muros de tu adversidad se desploman ante el poder de su gloria. Amados en Cristo, hemos visto la justicia de Dios operar de formas directas y sutiles, derribando muros y transformando la humillación en bendición. Ahora quiero llevarlos a una historia donde la inteligencia, la valentía y la providencia divina se unen para desenmascarar y revertir una conspiración malévola que amenazaba no solo un hogar, sino a todo un pueblo. Hablo del banquete de Esther, una narrativa sublime del libro de Esther, que nos muestra cómo Dios exalta a los humildes y desarticula los planes de aquellos que buscan destruir. Imaginen el imperio persa, vasto y poderoso. En su corazón, la joven judía Esther se convierte en reina, oculta su origen por consejo de su primo Mardoqueo. Pero la paz de su pueblo, y por extensión, la paz de los hogares judíos dispersos por el imperio, se ve brutalmente amenazada por un hombre, Amán, el visir del rey. Este hombre, lleno de soberbia y resentimiento porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, concibió un plan macabro: aniquilar a todos los judíos del imperio. ¡Qué acto de maldad! Era una conspiración que buscaba la destrucción total, la aniquilación de innumerables hogares y familias. ¿No resuena esto con la experiencia de aquellos que han visto su hogar, su paz, su futuro, amenazado o destruido por la malicia,
¿La envidia o la ambición de otra persona? Amán no solo quería destruir a un individuo, quería erradicar una identidad, una herencia, y obtuvo un decreto real para ejecutar su genocidio. El hogar de cada judío estaba condenado, pero aquí entra la mano de Dios, operando a través de la valentía y la sabiduría de Esther. Mardoqueo la desafía con una pregunta crucial. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Para qué propósito nos ha puesto Dios donde estamos? Esther comprende la magnitud de la situación y con un valor extraordinario decide actuar, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Si perezco, que perezca, dice ella. Su estrategia no fue la confrontación directa, fue la sabiduría, la gracia y la preparación. Esther no acusa a Amán de inmediato. En cambio, invita al rey y a Amán a un banquete y luego a un segundo banquete. ¡Qué intriga! En esos encuentros, el rey, ya intrigado por la deferencia de Esther y por una noche de insomnio donde descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida sin ser recompensado, se vuelve más receptivo. Y en el segundo banquete, en el momento preciso, Esther revela su identidad y el plan siniestro de Amán. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi súplica, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Esther 7:3-4. La verdad, expuesta con tal urgencia y vulnerabilidad, golpea al rey. Amán, que momentos antes se había jactado de su influencia y de haber sido invitado a los banquetes reales, es desenmascarado como el villano. El rey, enfurecido, sale al jardín, y cuando regresa, encuentra a Amán postrado ante Esther, suplicando por su vida. La suerte de Amán estaba sellada. La misma horca que él había preparado para Mardoqueo fue utilizada para ejecutarlo a él. La justicia poética de Dios es impresionante. El destructor, el que ideó la ruina de miles de hogares, cae víctima de su propia maldad. ¿Qué nos enseña esto, amados, sobre cómo Dios termina con aquellos que destruyen tu hogar? Primero, que la maldad tiene un límite y un fin. Amán, con todo su poder y su decreto, no pudo prevalecer contra el plan de Dios. Segundo, que la justicia divina a menudo opera a través de instrumentos inesperados. Esther, una mujer en una posición vulnerable, se convierte en la heroína que expone la oscuridad. Y tercero, y esto es crucial, Dios utiliza la misma trampa que el enemigo prepara para él. La horca destinada para el justo fue la sentencia para el inicuo. Si hoy sientes que hay un Amán en tu vida, una fuerza o una persona que con malicia y orgullo ha buscado la destrucción de tu paz, de tu familia, de tu bienestar, no desesperes. Esta historia te asegura que la mano de Dios puede revertir los decretos más adversos. Él puede desenmascarar las intenciones ocultas y utilizar la sabiduría y la valentía de los justos para traer a la luz la verdad. La vindicación no siempre viene con estruendo, sino a menudo con el momento preciso y la exposición de la maldad. Confía en que el Señor está orquestando los banquetes de tu vida, preparando el escenario para que su justicia prevalezca y para que aquellos que buscaron tu ruina sean avergonzados, mientras tú, como Esther, seas exaltado en su tiempo perfecto. Amados hermanos, hemos explorado la justicia divina manifestada de diversas formas, desde la exposición de la verdad hasta la intervención milagrosa. Ahora nos adentraremos en una de las historias más complejas y dolorosas de la Biblia, la de David y Betsabé, relatada en 2 Samuel 11 y 12.
Esta narrativa no se centra en una mujer que destruyó un hogar desde el exterior, sino en cómo el pecado de un hombre poderoso puede devastar un hogar inocente y cómo Dios, en su inmensa justicia, asegura que las consecuencias, aunque no siempre en la forma de un castigo directo a la persona que inició la destrucción, alcancen a quienes quebrantan la santidad familiar y la ley divina, incluso al más ungido de sus siervos. Imaginen al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en la cúspide de su poder. Un día, desde la azotea de su palacio, ve a Betsabé bañándose. Ella era la esposa de Urías elitita, uno de sus más leales y valientes guerreros, quien en ese momento estaba luchando por David en el campo de batalla. La Biblia no oculta la cruda realidad. David la mandó a buscar, y yacieron juntos. En ese acto, David no solo cometió adulterio, sino que destruyó la pureza de un matrimonio, la lealtad de un hogar y la confianza de un soldado fiel. La semilla de la destrucción fue sembrada por una transgresión de la autoridad y el deseo. ¿No es esta una imagen poderosa de cómo, a veces, la destrucción de un hogar no viene de un ataque externo, sino de una acción interna, de una decisión equivocada, de un deseo descontrolado que lo contamina todo? La mujer que destruyó tu hogar puede ser una metáfora para el pecado que invade y desintegra. En este caso, el pecado de David es el que irrumpe violentamente en el santuario del matrimonio de Betsabé y Urías. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta ocultar su pecado, primero llamando a Urías del frente para que durmiera con su esposa y así hacer parecer que el hijo era suyo. Pero Urías, con una integridad inquebrantable, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros y el arca de Dios estaban en el campo de batalla. «Por la vida de tu alma no lo haré», exclamó Urías. ¡Qué reproche implícito a la falta de ética de David! Frustrado, David escaló su pecado a un nivel aún más oscuro. Ordenó al general Joab que pusiera a Urías en la parte más encarnizada de la batalla y que luego se retiraran dejándolo morir. Y así fue. Urías, el hombre íntegro, murió en batalla, asesinado indirectamente por su propio rey. La destrucción de un hogar culminó en asesinato para encubrir el pecado original. Pero Dios, mis amados, ve en lo secreto y no puede ser burlado. Él envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero tomó la única ovejita de un hombre pobre para preparar una comida para su huésped. David, indignado por la injusticia, declaró que ese hombre merecía morir. Y entonces Natán pronunció las palabras que perforaron el corazón del rey. «Tú eres aquel hombre». 2 Samuel 12:7. La confrontación de Natán fue brutalmente honesta. Aunque David se arrepintió profundamente y Dios lo perdonó del castigo de la muerte, las consecuencias de su pecado fueron severas y se manifestaron en su propio hogar. Natán le dijo: «Por cuanto con este hecho hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». 2 Samuel 12:14. Y el niño murió. Además, la espada nunca se apartaría de su casa, y sus propias esposas serían tomadas por su prójimo a la vista de todos. Las semillas de la destrucción que David sembró en el hogar de Urías se cosecharon en su propio palacio, en la forma de intrigas familiares, violaciones y rebeliones. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo Dios lidia con aquellos que causan la destrucción de un hogar, o en este caso, con el iniciador de esa destrucción? Primero, que el pecado siempre tiene consecuencias, incluso para los ungidos. No importa cuán poderoso o justificado te creas, las leyes morales de Dios no pueden ser violadas impunemente. Segundo,
que la justicia de Dios no siempre se enfoca en la aniquilación de la persona que causó el daño, sino en el establecimiento de un orden moral donde el pecado es expuesto y sus efectos se sienten. David sufrió en carne propia las consecuencias de su transgresión, y ese sufrimiento, aunque purificador, fue una manifestación de la justicia divina. El que destrozó vio su propia estructura familiar tambalearse. Si hoy tu hogar ha sido destruido por una transgresión similar, por una invasión, por un pecado que ha quebrantado tu paz, esta historia te asegura que Dios lo ve. Él conoce la injusticia y las consecuencias se manifestarán. Tal vez no veas una retribución instantánea, pero la inevitable ley espiritual de la siembra y la cosecha operará. Confía en que el Señor es justo y que, aunque el camino del arrepentimiento sea difícil, Él es un Dios de misericordia, pero también de justicia inquebrantable. Las acciones de quienes destruyen un hogar no quedan sin respuesta en su perfecta economía divina. Amados hermanos y hermanas, hemos explorado cómo la justicia de Dios se manifiesta ante la destrucción de un hogar, ya sea por malicia o por transgresión. Ahora, quiero que giremos nuestra mirada hacia una historia fascinante y llena de gracia, la de Rahab, la prostituta de Jericó, que encontramos en Josué, capítulo 2, y su posterior mención en el capítulo 6 y en el Nuevo Testamento. Esta no es la historia de una mujer que destruyó un hogar, sino de una mujer cuyo hogar, paradójicamente situado en el corazón de una ciudad destinada a la destrucción por su maldad, fue preservado y redimido por su fe. Nos enseña cómo Dios no solo castiga la iniquidad, sino que también ofrece refugio y salvación incluso a aquellos que, por su forma de vida o su entorno, parecerían condenados. Imagina nuevamente la ciudad de Jericó, con sus muros imponentes que caímos en nuestra reflexión anterior. Era una ciudad pagana, idólatra, sumergida en el pecado. Dentro de ella vivía Rahab, una mujer cuya profesión la ubicaba en los márgenes de la sociedad. Su hogar, una casa construida sobre el muro de la ciudad, era un lugar de encuentros transitorios, lejos de la imagen ideal de un santuario familiar. Sin embargo, este hogar se convirtió en el escenario de una decisión crucial que sellaría su destino y el de su familia. Cuando Josué envió a 2 espías a reconocer la tierra antes del asalto, ¿quién los recibió y escondió? Rahab. Ella, a pesar de su reputación y su origen, había escuchado acerca del Dios de Israel. Había oído cómo él había secado el Mar Rojo, cómo había destruido a sus enemigos. Su fe no estaba basada en la tradición, sino en el reconocimiento del poder y la soberanía de Jehová. Ella sabía que el Dios de Israel era el verdadero Dios, el que traía consigo la victoria y la destrucción para los impíos. ¿Ven la ironía aquí? Mientras la ciudad entera se preparaba para resistir, Rahab, una marginada, actuaba con una fe que superaba la de muchos en Israel. Ella sabía que los muros, por altos que fueran, no detendrían al Dios que venía, y a causa de esa fe hizo un pacto con los espías. A cambio de esconderlos y ayudarlos a escapar, ellos jurarían salvarla a ella y a toda su familia cuando la ciudad fuera destruida. La señal sería un cordón escarlata atado a su ventana. Así, cuando los muros de Jericó cayeron estrepitosamente, como ya hemos recordado, el único hogar que permaneció en pie dentro de la ciudad, el único que fue preservado en medio de la aniquilación, fue el de Rahab. Los espías regresaron y la sacaron a ella, a su padre, a su madre y a todos sus parientes, poniéndolos a salvo fuera del campamento de Israel. ¿Qué nos revela esta asombrosa historia sobre cómo Dios lidia con la destrucción y con aquellos que por su entorno o sus acciones podrían estar vinculados a ella? Primero, que la justicia de Dios no es ciega a la fe y al arrepentimiento.
A pesar de su pasado y su contexto, Rahab fue juzgada por su fe en el Dios verdadero. Segundo, que en medio de la inevitable consecuencia para el impío, Dios siempre ofrece un camino de redención y protección para los que se vuelven a Él. La destrucción de Jericó era el juicio de Dios sobre la maldad de una ciudad, pero la salvación de Rahab y su familia fue la manifestación de su gracia. Si hoy tu hogar ha sido golpeado por la destrucción, si sientes que estás en medio de una Jericó que se desmorona a tu alrededor, o si tal vez has sido tú quien, sin quererlo, ha contribuido a un ambiente de caos en tu pasado, esta historia es un faro de esperanza. Te asegura que la fe, incluso si surge en el lugar más inesperado, es poderosa para invocar la protección divina. La misma mano de Dios que juzga la maldad es la que extiende la gracia y la salvación a aquellos que lo reconocen y se refugian en Él. No importa cuán dañado esté tu pasado o cuán desesperada parezca tu situación, Dios puede usarte para un propósito mayor. Rahab no solo fue salvada, sino que se integró al pueblo de Israel y asombrosamente su nombre aparece en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. Su hogar, de ser un lugar de transgresión, se convirtió en una línea directa a la salvación del mundo. Esto nos dice que Dios no solo termina con la maldad, sino que transforma y eleva a aquellos que deciden alinearse con su justicia, incluso si provienen de contextos que parecían destinados a la ruina. Hay un lugar de seguridad y propósito para ti en la voluntad de Dios, incluso en medio del caos. Amados en el Señor, hemos contemplado la justicia que derriba muros y la gracia que redime. Hoy, sin embargo, nos adentraremos en una historia que desafía nuestra comprensión de la justicia, una narrativa donde la destrucción de un hogar es permitida por Dios por razones más elevadas, y cómo de esa ceniza más profunda emerge una restauración que supera todo entendimiento. Me refiero a la profunda y a veces desconcertante historia de Job, que se despliega a lo largo de todo el libro de Job. Esta historia no trata de una mujer que destruyó un hogar por su malicia, sino de una fuerza maligna que, con permiso divino, arrasó con todo lo que Job amaba, solo para revelar la soberanía inquebrantable de Dios y la fidelidad de su siervo. Imaginen a Job, un hombre justo y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era inmensamente rico. Poseía miles de ovejas, camellos, yuntas de bueyes, asnas y una servidumbre numerosa. Pero lo más importante, tenía una familia grande y bendecida, 7 hijos y 3 hijas, que mantenían unida lazos de amor y fraternidad. Su hogar era un bastión de prosperidad y piedad, un ejemplo de bendición divina. Pero en los concilios celestiales, Satanás se presenta ante Dios y desafía la integridad de Job. Él argumenta que la piedad de Job es meramente interesada, que sirve a Dios solo por las bendiciones que recibe. Y Dios, en su soberanía y para probar la fe de Job y humillar al adversario, le permite a Satanás tocar todo lo que Job tiene, excepto su vida. ¿Pueden sentir la angustia que esto evoca? De repente, en un solo día, una serie de calamidades inimaginables azotan a Job. Primero, los sabeos le roban sus bueyes y asnas y matan a sus siervos. Luego, fuego de Dios cae del cielo y consume sus ovejas y a más siervos. Acto seguido, los caldeos, en 3 bandas, se llevan sus camellos y matan al resto de sus siervos. Y la noticia más devastadora, un gran viento que vino del desierto y golpeó los 4 ángulos de la casa donde sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo, y la casa se derrumbó sobre ellos, matándolos a todos. En cuestión de horas, el hogar de Job, el centro de su alegría y su herencia, fue completamente destruido. Sus hijos, la continuidad de su linaje, la esperanza de su futuro, se habían ido. Sus bienes, el sustento de su familia, arrasados.
No fue una mujer, no fue un adúltero. Fue una fuerza destructiva que, aunque permitida, vino con el propósito de devastar por completo. ¿No te identificas con esa sensación de que, a veces, la vida te golpea con una fuerza que parece irracional, que arrasa con todo lo que conoces, dejándote en la más profunda de las miserias? La destrucción de tu hogar, ya sea literal o metafórica, puede sentirse como una calamidad sin explicación, pero la respuesta de Job ante esta catástrofe es una de las más inspiradoras de la Biblia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. A pesar del dolor inmenso, a pesar de la incomprensión de sus amigos, Job se mantuvo firme en su fe. Incluso cuando su propia esposa le instó a maldecir a Dios y morir, él respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Y al final, después de un largo período de sufrimiento, de preguntas sin respuesta aparente, de confrontación con sus amigos que intentaban justificar su dolor, Dios se revela a Job en un torbellino. Job se humilla y se arrepiente en polvo y ceniza. Y es entonces, queridos, que la justicia y la misericordia de Dios se manifiestan en su plenitud. Dios restauró a Job el doble de lo que había perdido. Su rebaño se duplicó, y tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, los más hermosos de toda la tierra. Y vivió para ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. La destrucción fue total, pero la restauración fue aún más gloriosa. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo Dios termina con aquello que parece destruir tu hogar o cómo opera en medio de la devastación? Primero, que la soberanía de Dios es absoluta, incluso sobre el mal. Él permite la aflicción, no para castigarnos sin razón, sino para probar y purificar nuestra fe y para manifestar su gloria y su poder de restauración. Segundo, que la justicia divina no siempre es una retribución instantánea sobre el que causa el daño, sino una vindicación y una restitución para el que sufre con fe y perseverancia. Job no fue vengado sobre Satanás de manera directa, sino que fue grandemente bendecido por su fidelidad. Si hoy tu hogar ha sido devastado por circunstancias que escapan a tu control, si sientes que todo lo que amabas ha sido arrancado de ti, no desesperes. La historia de Job es un testimonio viviente de que Dios está presente incluso en el abismo más profundo del sufrimiento. Tu fe en medio de la adversidad es un poderoso testimonio que humilla al enemigo. Y si te mantienes firme, confiando en su sabiduría y amor, la misma mano de Dios que permitió la aflicción será la que te levantará, te restaurará y te bendecirá más allá de lo que jamás imaginaste. La justicia de Dios en tu vida se manifestará no solo en el fin de la adversidad, sino en una doble porción de bendición que glorificará su nombre. Amados hermanos en Cristo, hemos viajado por relatos de justicia divina que derriba lo inicuo, que eleva a los oprimidos y que restaura tras la devastación. Para nuestra penúltima enseñanza, y la que les prometí que podría ser clave para una bendición en sus vidas, quiero que meditemos en una de las parábolas más conmovedoras de Jesús, la parábola del Hijo Pródigo, que encontramos en Lucas, capítulo 15. Aunque no habla de una mujer que destruyó un hogar en el sentido tradicional, esta parábola nos revela cómo un hogar puede ser destruido desde adentro por la rebelión y el pecado, y más crucial aún, cómo el Padre Celestial, en su amor incondicional, siempre está dispuesto a reconstruir, a sanar y a restaurar incluso lo que parecía irremediablemente perdido, extendiendo una gracia que disuelve la amargura y la vergüenza. Imaginemos a un padre con 2 hijos. El hijo menor, impetuoso y egoísta, le pide a su padre su parte de la herencia antes de que el padre muera.
Esto era un acto de desprecio profundo, una declaración de que deseaba la riqueza sin la relación, sin la autoridad paterna. Fue, en esencia, un acto que comenzó a destruir el hogar desde sus cimientos, un acto de separación y deslealtad. ¿No se han sentido así a veces, viendo cómo un ser querido, quizás un hijo, un cónyuge o un amigo cercano, por sus propias decisiones equivocadas, comienza a desintegrar la paz y la unidad de lo que una vez fue un hogar armonioso? El corazón del padre debe haberse roto, viendo a su hijo partir con su fortuna, camino a la perdición. El hijo pródigo, lejos de casa, malgastó todo en una vida de desenfreno. Cuando la escasez llegó, se encontró en la miseria más absoluta, alimentando cerdos, anhelando comer las algarrobas que comían los animales. ¡Qué imagen de degradación! Había destruido su vida, su reputación, su herencia, y con ello había profundizado la herida en el corazón de su padre y la estructura de su hogar. Pero en lo más bajo de su miseria, el hijo volvió en sí. Reconoció su pecado, su locura, y tomó la decisión más sabia de su vida: regresar a casa de su padre, dispuesto a ser tratado como un siervo, solo por un lugar, por una migaja de lo que había abandonado. Y aquí, mis amados, es donde la gracia incondicional de Dios se revela de manera sublime. La Biblia dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó, no lo reprendió, no le exigió explicaciones. Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo vistió con el mejor manto, le puso un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y no solo eso, ordenó un banquete para celebrar. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Qué contraste con el hermano mayor, que resentido se negó a participar en la celebración. Él representaba la justicia estricta, la que exige mérito y castigo. Pero el Padre, en su infinita sabiduría, le explica la razón de su gozo, la restauración de lo perdido, la sanidad de lo que estaba roto. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre cómo Dios termina con la destrucción de un hogar, especialmente cuando ésta viene de adentro, de un acto de separación o rebelión? Primero, que la respuesta de Dios al quebrantamiento no es siempre el juicio inmediato y la aniquilación, sino el amor que restaura y la misericordia que perdona. Si bien el hijo pródigo sufrió las consecuencias de sus actos, el final de esa destrucción no fue su castigo eterno, sino su retorno y la gracia. Segundo, que la justicia de Dios, en este contexto, se manifiesta en la capacidad de reconciliar y reconstruir lo que parecía irreparable. El hogar no solo se restauró, se celebró su restauración. La presencia de la gracia es tan poderosa que eclipsa el resentimiento y la amargura. Si hoy tu hogar ha sido destruido por una separación, por un acto de rebeldía, por una distancia emocional o física causada por un ser querido, y te preguntas dónde está la justicia divina, esta parábola es tu respuesta y tu clave para una bendición. La justicia de Dios no siempre se manifestará en el castigo de la persona que causó el daño, sino en su deseo de restaurar, de perdonar y de traer de vuelta lo que estaba perdido. Tu bendición puede estar en soltar el resentimiento, en abrir tu corazón a la gracia que te permite ser un agente de reconciliación, o, si eres tú quien se ha alejado, en el coraje de volver al Padre. La mayor victoria de Dios no es la destrucción del pecador, sino la transformación del corazón y la restauración de la relación. Si hay un hijo pródigo en tu vida, o si tú mismo has sido ese hijo pródigo, sabe que el Padre te está esperando. Su justicia es también su inmensa misericordia que anhela reconstruir lo que el pecado ha demolido.
La bendición que podrías recibir es la paz que viene de perdonar y ser perdonado, y ver cómo el amor de Dios reconstruye los puentes y los cimientos de tu vida, creando un hogar más fuerte que antes, uno cimentado en la gracia incondicional. Amado hermano, amada hermana en Cristo, si has llegado hasta este punto del video, quiero que sepas que eres parte de una élite, de un grupo selecto de almas sedientas de la verdad de Dios que no se conforman con superficialidades. Pocas personas hoy en día tienen la disciplina y el hambre espiritual para sumergirse tan profundamente en la palabra. Felicidades, porque tu presencia aquí es un testimonio de tu compromiso con el Señor y con tu propio crecimiento espiritual. Eres de los que buscan, y a los que buscan, Dios se les revela. Siéntete orgulloso de ser parte de esta familia que no teme explorar las verdades más profundas. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, desde la caída de muros imponentes hasta la restauración de hogares rotos por la gracia. Hemos visto cómo Dios opera con justicia, a veces de forma directa, a veces sutil, y otras, permitiendo la prueba para manifestar una gloria aún mayor. Y en la parábola del Hijo Pródigo, descubrimos que la justicia más profunda de Dios es su amor incondicional, capaz de reconstruir lo que parecía irremediable. Un amor que disuelve la amargura y la vergüenza. Quiero que te lleves algo tangible de este momento, como señal de que eres uno de los elegidos que llegaron hasta el final de esta poderosa narrativa. Te pido que comentes la siguiente frase: mi hogar en Cristo es inquebrantable. Al hacerlo, no solo me mostrarás quiénes son los verdaderos guerreros espirituales en esta comunidad, sino que también estarás haciendo una declaración profética sobre tu propia vida y tu futuro. Esta frase es un ancla para tu fe, una verdad que el enemigo no podrá derribar. Ahora, hablemos del poder que tienes en tus manos. Este video, cada palabra compartida, cada revelación del Espíritu Santo, no puede quedarse solo contigo. Piensa en cuántas personas, como tú, están sufriendo en silencio, con sus hogares rotos, buscando desesperadamente una señal, una palabra de esperanza, una respuesta de Dios. Tu suscripción y tu me gusta no son solo un clic, son un acto de amor y obediencia que pone en movimiento las fuerzas de la luz. Al darle me gusta, le estás diciendo a YouTube: este mensaje es vital, muéstralo a más gente. Y al suscribirte, te unes a un ejército de creyentes que están llevando la luz de Dios a los rincones más oscuros de Internet. Imagina este canal como un faro en medio de una tormenta. Cada suscriptor, cada me gusta, es una chispa que alimenta esa luz, haciéndola más visible para los náufragos espirituales. ¿Te imaginas a alguien perdido en el mar, sin ver la costa, y tú, con un simple acto, enciendes una luz que lo guía a puerto seguro? Eso es lo que haces cuando te unes a esta comunidad y apoyas este contenido. No suscribirse, sabiendo el bien que se puede hacer, sería como ver a alguien ahogarse y no extenderle la mano. Te exhorto con amor. ¿Por qué privarías a otros de esta revelación, de esta paz que acabas de experimentar? Sé parte de la solución, sé un canal de bendición. Suscríbete ahora y siente el orgullo de ser un constructor del reino, un difusor de la esperanza de Dios. Tu suscripción es tu voto de fe, tu compromiso de que el mensaje de Dios no se detenga. Y para aquellos que buscan apoyo espiritual, que no tienen una iglesia cerca o que anhelan una palabra fresca cada semana, este canal es su santuario. Tu apoyo nos permite seguir siendo ese refugio, esa voz que les recuerda que no están solos y que Dios les habla directamente. Sigamos construyendo juntos esta comunidad donde la palabra se vive y transforma. Finalmente, amados, no pausen este video todavía. Permanezcan en este momento de quietud. Les pido que guarden silencio por unos minutos.
Permitan que la paz de la música de fondo inunde sus almas, que cada nota sea un bálsamo para sus heridas, y mientras esa paz los envuelve, en el silencio de su corazón, unamos nuestras voces en espíritu. Padre Celestial, Señor de los ejércitos, te alabamos y te damos infinitas gracias por este día, por esta revelación, por cada verdad que ha sido derramada en nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu justicia que siempre prevalece, por tu amor que restaura y por tu gracia que nos envuelve. Gracias por la promesa de que, no importa cuán grande sea la destrucción, tu mano poderosa puede reconstruir, sanar y bendecir más allá de toda medida. Te pedimos, Señor, que esta palabra eche raíces profundas y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.